Hola y sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast La Verdadera Historia, en el cual les contamos la verdadera historia detrás de las mayores producciones de la actualidad. Entre estas se encuentran series, películas y documentales. La semana pasada tuvimos la verdadera historia detrás de algunas producciones de Pixar, entre ellas Toy Story, Cars y Los Increíbles. Y en este episodio hablaremos sobre la docuserie de Netflix When They See Us, o Cuando Nos Ven en Latinoamérica. En esta serie se relata la vida de los 5 del Parque Central antes y después del suceso que cambió sus vidas. Para los que no conozcan lo sucedido, en la primavera de 1989, 5 chavos latinos y negros fueron detenidos por la presunta violación de una corredora en el Parque Central de Nueva York. La historia fue la siguiente. En dicha primavera de 1989, un grupo de alrededor de 30 adolescentes estaban pasando el rato en el Parque Central de la ciudad de Nueva York. Algunos de ellos estaban causando grandes alborotos, entre los que se encuentran el daño a la integridad de otros transeúntes en el parque y el acoso a personas indigentes en este. Esa misma noche, una Trisha Meili, de 28 años, estaba dando una caminata fuerte en el parque. Cabe destacar que Trisha era una mujer joven y blanca, y en ese entonces era una inversora bancaria. Después, en esa noche, Trisha fue encontrada violada y golpeada y estuvo en coma por 12 días, y en ese entonces 5 chicos de entre 14 a 16 años eran los principales y únicos sospechosos. Estas eran personas latinas y negras de la ciudad de Nueva York. Estos chicos eran Kevin Richardson, de 14 años, Raymond Santana, de 14 años, Antron McRae, de 15, Yusef Salam, de 15 y Corey Wise, de 16 años. Richardson y Santana fueron los primeros en ser llamados a la policía por los disturbios en el parque. Tras esto, McRae, Salam y Wise fueron llamados al día siguiente y posteriormente detenidos. Wise en esos momentos solo iba a acompañar a su amigo Yusef Salam y, sin embargo, terminó embarrado en el lodo, como dicen. Después de 7 horas de interrogatorios y amenazas, 4 de los 5 chicos dieron confesiones grabadas de sus presuntas acciones y los crímenes cometidos hacia Trisha. Sin embargo, ninguno de estos chicos había visto a Trisha en toda su vida. Ellos nunca habían cometido los crímenes que confesaron, pero estas confesiones fueron la principal evidencia en su contra y fueron encarcelados, algunos de 6, otros de 7, otros de 8, y el que tuvo la mayor condena fue de 13 años, siendo Wise el más afectado. Lo que causó un gran revuelo en esta historia en 1989 fue las confesiones grabadas que dieron estos chicos y cómo asemejaban mucho a la novela de La Naranja Mecánica en un pensamiento muy frío y muy desgarrador de los muchachos y cómo pensaban sobre las mujeres y el ataque tan premeditado que hicieron. Este resumen de la historia está basado en el reportaje de la BBC de junio de 2019. Ahora bien, toca hablar del verdadero problema en esta historia, y este es el racismo enfrentado por estos jóvenes a tan temprana edad, y esto debido a un falso reconocimiento obtenido por una larga lucha contra el racismo en los Estados Unidos. Para entender de mejor manera el tema, hay que hablar sobre lo que es el reconocimiento y cómo afecta al desarrollo de las personas. El reconocimiento, según Cárdenas, nos remite a nociones que tienen que ver tanto con la moral como con la política. En el ámbito de la moral, hace mención de las personas como una unidad, lo que conforma su proceso de identidad y lleva a la necesidad de ser reconocido. En el ámbito político, hace referencia a todas las dinámicas que deben de ser ejercidas en el marco de la ciudadanía. Para el caso de los 5 del Parque Central, se verá de mayor manera el reconocimiento de la parte de lo político. Como se mencionó anteriormente, el caso de los 5 del Parque Central hace referencia a una falta de reconocimiento o, de mejor manera, un falso reconocimiento. El falso reconocimiento es, según Cárdenas, un reconocimiento que se niega a la posibilidad del diálogo, pues se encuentra inmerso dentro de nociones universales y categóricas que ignoran los referentes identitarios, lo cual produce una negación de cualquier tipo de particularidad que no responda a los referentes preestablecidos. Suena muy complicado, pero básicamente el falso reconocimiento es la manera que se le da a una persona una noción de lo que no es y una identidad falsa a la que de verdad tiene. Específicamente en este caso se vio afectado por una cuestión racial, donde los chicos
estaban siendo pues discriminados por su tono de piel y se les veía como criminales sin tener alguna evidencia clara de que ellos hubieran hecho alguna cosa. Este falso reconocimiento viene desde la época colonial, cuando se usaron a personas negras provenientes de África para ser usados como esclavos en el Nuevo Mundo. Este primer evento cimentó la idea de que las personas negras eran una raza inferior frente a los blancos. Este sistema de castas raciales continuó por toda la época colonial, y tras la revolución en Estados Unidos aún había estados que aceptaban la esclavitud y apoyaban como obra de mano barata. Esto continuó hasta la Guerra Civil estadounidense, donde por fin se eliminó la esclavitud. Sin embargo, esto trajo las leyes de Jim Crow. Las leyes Jim Crow se encargaban de segregar y limitar las oportunidades de los afroamericanos, donde a veces lo que más puedes aspirar era ser el encargado de un elevador en un edificio muy de gran renombre. Estas leyes de segregación no fueron quitadas hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde gran parte de personas americanas de color negra fueron llevadas y eran reconocidas como hermanos en armas, pero una vez regresando al país se les quitaba todos sus derechos y mucha gente los volvió a tratar con este falso reconocimiento que tenían antes. Tras la Segunda Guerra Mundial y con la implementación de los derechos humanos y las luchas de los derechos civiles, por fin se pudieron librar de estas leyes segregantes. Sin embargo, a pesar de que estas ya no eran ejercidas, sus efectos seguían inherentes en las leyes de Estados Unidos. Esto se ve tras el movimiento de los derechos civiles, donde sucede algo conocido como el nuevo Jim Crow, donde a pesar que ya no se tenía estas leyes segregantes, estas, como mencioné anteriormente, seguían dentro de los sistemas judiciales de todo el país, y en ocasiones, como fue la guerra contra las drogas, se empezó a apuntar a comunidades minoritarias. Esto ocasionó que un alce en los encarcelamientos de personas negras y latinas en Estados Unidos, y lo mismo sucedía en crímenes viales, como en ciudades como Nueva Jersey, donde solo 15% de todos los conductores eran negros, pero el total de arrestos, un 73% era hacia personas de color. Para poner esto en contexto, supongamos que hay 100 conductores en toda la ciudad. De estos 100 conductores, solo 15 eran negros, y 73% de los encarcelamientos, supongamos todos estos 100%, eran de personas negras. Así que alrededor de esos 15 personas que estaban conduciendo, 9 ya habían sido encarceladas, y eso es una gran cifra a tomar en cuenta, como del 85% restante que era de conductores blancos no había casi encarcelamientos. Y este racismo sistemático se encuentra aún más, se puede apreciar de mayor manera en las tasas de la pena de muerte, donde el 70% de los negros que mataban a una persona blanca eran sentenciadas a la pena de muerte, mientras que solo el 19% de las personas blancas que mataban a negros eran sentenciados a esta. Muchos de los crímenes ocasionados a personas negras eran crímenes de odio, como fue el Ku Klux Klan, mientras que los crímenes de personas negras que mataban a una persona blanca tienen muchas inconsistencias y no se sabe las verdaderas razones. Este racismo, específicamente el racismo sistemático, fue lo que llevó a que los 5 del Parque Central fueran sentenciados. Y este mismo racismo hace que personas como Harvey Weinstein tengan libertad de cometer infinidad de crímenes. Menciono a esta persona ya que su sentencia fue igual de mediática que la de los 5 del Parque Central, y por situaciones parecidas. Si bien el crimen que hizo ese hombre no tiene comparación al dañar a tantísimas mujeres, se asemejan los casos al hablar de violaciones y las sentencias dadas debido a su posición. Me gusta hacer énfasis en cómo por su posición y poder pudo librarse por muchos años de sus crímenes, mientras que en cuestión de meses los 5 del Parque Central fueron encarcelados por crímenes de magnitud similar. No fue hasta 2017 que se empezó un proceso legal en contra de este tipo, y sus crímenes databan desde 1984, desde antes de lo sucedido con los 5 del Parque Central. Y por fin, en el año 2020 fue enviado a prisión de por vida, pero esto no limpia el daño ocasionado.
Se necesitó de 3 años para que Harvey Weinstein pagara por sus crímenes, de 2017 a 2020. Y esto no es ni la mitad del tiempo que muchos de los chicos sufrieron en sus condenas. Y es solo un cuarto del tiempo que se necesitó para que les absolviera su supuesto crimen. Tuvieron que pasar 12 años para que se les diera un fin al crimen. Y no fue porque se creyeron su inocencia, sino porque el verdadero violador confesó el crimen después de tanto tiempo. En este episodio del podcast me gustaría recalcar los efectos que tiene el falso reconocimiento e invito a todos los espectadores en pensar en todas las acciones de racismo sistemático que hacemos y que ocasionan que personas inocentes sufran en la cárcel, mientras que monstruos como Harvey Weinstein pueden vivir sin consecuencias de sus acciones. Muchas gracias.